La concordancia es uno de los temas más importantes en cualquier examen de admisión, por eso hay que poner especial cuidado. Primero debemos de revisar que haya coincidencia entre el género y el número. Esa es la parte más sencilla. Por ejemplo, tenemos la, que está en singular y femenino, coincide con paloma, que también está en singular y en femenino. Entonces aquí el artículo coincide con el sustantivo del que se trata. Sustantivo, recuerda que es cualquier persona, animal o cosa de la que estemos hablando. Como hay concordancia, pues es correcto. En cambio, en el siguiente dice, el libros está en plural, por lo tanto el artículo no es correcto. Lo correcto sería los. De esta forma está en plural, está en femenino y cumple. Los libros estropeados son nuevos y de esta forma ya quedaría correcto. En este caso tenemos el niña traviesa. Como niña está en femenino y en singular, el artículo tiene que cambiarse a femenino y singular. La. Entonces sería la niña traviesa come dulces y de esa forma ya estaría correcto. En este caso tenemos los amigos. Como amigo está en singular, no coincide con el artículo. De hecho, podemos ver que el artículo está en plural y el verbo está en plural. Por lo tanto, el sustantivo también tiene que estar en plural. Lo correcto sería, los amigos comen delicioso. También se debe revisar la concordancia entre el verbo y el sujeto. Tenemos el sujeto que son las chicas. Las chicas platican felices. El sujeto es plural, el verbo está en plural, por lo tanto es correcto. En este caso, el muchacho jugaron, el verbo está en plural, por lo tanto lo correcto no es el muchacho, sino los, para que sea plural, y muchachos también para que sea en plural. Los muchachos jugaron fútbol y de esa forma ya quedaría corregida. Luego tenemos los alumnos, que es el sujeto, platica. Platica está en singular, por lo tanto hay que corregirlo. Sería platican sobre libros y de esa forma ya quedaría corregido. La coordinación de dos o más sustantivos o pronombres en singular va a formar un grupo. O sea que si tienes dos o más sustantivos se va a considerar un grupo y por lo tanto al ser un grupo vamos a tener que hacer concordancia en plural. Por ejemplo, tenemos un cuadro o un paisaje, son dos elementos. Por lo tanto, el verbo está en plural, puede. Y de hecho, el adjetivo también está en plural. Un cuadro o un paisaje bellos pueden ser destruidos por la acción del hombre o de la naturaleza. Aquí tenemos un segundo verbo que también hay concordancia o coordinación en plural. Tenemos la coordinación de dos o más sustantivos o pronombres de diferente género. Fíjate, tenemos aquí de diferente género, pero aún así siempre se tiene que hacer la concordancia en masculino. Entonces, por ejemplo, dice, se fríen las rajitas junto con la cebolla y el ajo. Cebolla está en femenino, ajo está en masculino. Sin embargo, el verbo se tiene que manejar en masculino. Algunos dicen, pues está fácil porque es el ajo, picados. Cierto, pero cuando se te pone el femenino pegado al adjetivo o al verbo, aún así también tiene que estar en masculino. Entonces tenemos, trajeron pollo y papa fritos. Fritos porque son dos elementos y tiene que ser en masculino porque aunque tengamos diferente género en los dos elementos, el masculino es el que va a mandar de acuerdo a la regla. Uso del artículo para indicar la individualidad de los sujetos. El artículo también se utiliza para marcar que son diferentes o seres separados. Por eso cuando hablamos de la madre y de la hija, tenemos que usar el artículo. Consiguieron que la madre y la hija se repusieran de las contusiones. En este caso también dice el permiso podrá ser disfrutado por la madre o el padre. Es incorrecto decir la madre o padre. Como son seres separados, cada uno tiene que llevar su artículo. Cuando dos sustantivos se refieren a la misma cosa, por ejemplo, coche y auto son sinónimos, por lo tanto solamente necesitamos un solo artículo. Compraron el coche o auto debido a su cumpleaños, ya que se están refiriendo pues a la misma cosa. Cuando los sustantivos se conciben como una unidad, o sea, como si fueran parte de la misma cosa, entonces en ese caso
no se utilizan dos artículos, se utiliza solo uno. Tú sabes que las ventanas y balcones van juntas. La ventana está pegada a un balcón. Por eso usamos un solo artículo. Las ventanas y balcones estaban herméticamente cerrados. Por eso se usa un solo artículo. También cuando se coordinan en singular y en plural el mismo sustantivo. Si te fijas aquí, el mismo sustantivo es persona y luego lo tenemos como personas. Dice, nadie había abandonado la casa después de producirse los hechos, salvo la persona o personas. Como es el mismo, nada más que plural, usamos un solo artículo que implica que es el mismo elemento del que se está trabajando o se está hablando. También cuando el sujeto es colectivo, el verbo se tiene que usar en singular. Esto es uno de los elementos más importantes en los que tienes que poner atención, porque a veces vemos que dice un grupo y tú ya sabes que son muchas personas. Aún así, aunque sean muchas personas, el verbo va en singular, porque aquí el sujeto es un grupo, no los estudiantes. ¿Sí me explico? Es solo un grupo de estudiantes apoyó el paro, es lo correcto, porque el grupo está en singular y suena en singular, por lo tanto el verbo tiene que estar en singular. Si tú pusieses solo un grupo de estudiantes apoyaron, esto es incorrecto, porque apoyaron está aplicado a los estudiantes, no al sujeto original que es un grupo. Pon mucho cuidado en este. También cuando el núcleo del sujeto se aleja del verbo. Hay ocasiones que las oraciones son muy largas y también tienes que ponerte atento ahí. Por ejemplo, aquí el sujeto es las escotillas. Las escotillas en los compartimentos estancos que separan la estación de la nave. Todo esto se refiere a las mismas escotillas. Entonces el verbo va a quedar en plural. Puede ser confuso al ser tan largo y querer tú tomar en cuenta la nave. Me explico como sujeto, pero la nave no es el sujeto son las escotillas. Por lo tanto, las escotillas quedaron cerradas a las 10:27. Lo demás es información complementaria y debes de tener cuidado que no te distraiga. Sería todo, ponte bien atento a lo que ya se te mencionó y te irá muy bien. Suerte. Hasta luego.